This is GBPI TV11 Zamboanga, an affiliate station of TV5 Manila. El encabezamiento del Mega Noticias. Más de 100,000 estudiantes abiran na eskwela este día. Cerca 6,000 estudiantes enrolled na Talon-Talon Elementary School. Barangay Hall de Sibulao ya en Corala el dueño del propiedad. Maestra na Island Schools temprano ya muntabangka para andar na di ila eskwela. Este porción te lleva con ustedes el Budgetwise. I love Budgetwise. Pasok sa budget. Y ahora, el número 1 noticias por Lecha Bacano. Este es Dateline Zamboanga. Buenas querido vivientes de la ciudad, yo si Albert Luna y este el Dateline Zamboanga. Ya abría el clase na eskwela público este día, Junio 16, para na school year 2025-2026. Total de 100,033 o más de 100,000 mga estudyante. El mga estudyante desde el kinder hasta grade 12, el ya abrí na o ya bira na eskwela este día. Pero esperanzao el subi pa ese número na mga días que viene asigun na Departamento de Edukasyon na syudad. Del semana pasado, el Departamento de Edukasyon junto na otro mga stakeholders ya a secular brigada eskwela en preparasyon del eskwela na abrida de clase este día. Base na DepEd Order, el nuevo school year el corre hasta marzo 31, año 2026. Notable que na primer día de clase, alina Talon-Talon Elementary School, ta continua pa el enrollment por causa. Tiene pa mga mayores el aura pa lang, ta tiene tiempo man enroll kung el di na maganha. El school principal Dr. Ronald Aba ay abla que el impone sila el shifting of classes na cuantos grade level por causa bien mucho sila estudyante. Base na di ila mas siyente datos, 100 classroom y más de 200 maestro y maestra, sino bien mucho también el di ila estudyante. El Talon-Talon Elementary School, el tiene de con todo mucho enrolled estudyante, comparando na otro mag-eskwela publika na siyudad de Zamboanga, ina entero rehiyon 9. As of this time, almost 6,000 na po yung estudyante namin, but there are still more coming in for enrollment. Alam nyo naman yung mga parents, sometimes they are for klase na, nandun na pa sila mag-enroll. But we are serving enrollment as of this time because yung mga subject teacher natin in the higher grade ay designated them to serve enrollment from kinder to grade 6 po. Barangay Hall de Sibulao ya en Corala asigun el dueño del propiedad. Que modo ahora el operación del mismo Barangay Hall y que modo también magagente quien quiere hacer transacción na oficina del kapitan, del secretaria o tesorera. Si Marifita Mayo estaba en el lugar y aquí el su report. Visible pa siempre el coral hecho de hogwire en frente del barrio Hall de Sibulao cuando visita el TV11 na lugar este día, Junio 16. Asungon con el kagawad del Sibulao si Ramil Manalo, mismo el dueño del lote donde locao el barrio Hall, él ya pone con este coral. El cosa según él sabe, amo kaya tiene diferencia el capitán de Sibulao Rafi Franco y el dueño del propiedad, razón si por qué pone coral el dueño del propiedad con el barrio Hall. Verdad ma'am, kahit kita na prentera di atong takil hackwire sera o ella sera el dueño ma'am. Sí ma'am. Ya do na ma'am, pero tiene pa una question kay no hay pa de los ma'am. Él patapaga el herramiento del quiera, el tax tapaga na title ma'am. ¿Por qué le hace sir? Siguro ma'am, no yung pwede kuan kay el kapitan lang si pwede contest ma'am. Pabasi tiene sila diferensya pat el kapitan.
Pero a mediante que en Corala con el Barrio Hall, ta continua siempre opera el Barrio Hall para puede continua darle servicio con el mga residentes del Sibulao. Ya reporta también a Barrio Hall el mga kagawad y otros oficiales del barrio para puede atender con el mga residentes quien ay hace transaksyon na Barrio Hall. El mga gente tan lingasa, sino yung mga barangay hall on no actually pwede gat Andaman office aquí ustedes sa mga barangay clearance or any papers na pwede con ustedes man cater. Actualmente, si Aida Santos del Lower Sibulao ya anda na Barrio Hall en antes aga para sa barangay clearance. Yan linga sa segun ele cuando ya sabe acerca el asunto pero bueno lang segun kita continua opera el Barrio Hall. Sa kayo ma'am el barangay clearance para manrilo nyo di mio back to back. Okay. So, okay lang, pwede ko saka. Sí, puede ya. Before ya andayo aquí, alam anay kung konsehal may kung abierto ba el barangay. Kay useless tamen beneyo kung seraw pa el barangay. Sí, alam anay yo con ele. Kanda kagawad Manolo, kagawad Orteras y si Santos, uno lang el cosa quiere. Y amo para puede era arregla el dueño del lote y Barrio Capitán Rafi Franco, si cosa man el di la diferencia para el bien del Sibulao y mga residentes. Ya alcanza también kami con Councilor-elect del Distrito 2, Ray Bayoging na lugar. Talya ele para personalmente mira con el asunto y mira si pakimodo ele puede ayuda solve con el problema. No pwede kita aselar ko esta sitwasyon, no? Kaya kita sabi causal problema para pwede kita encontrar solusyon kay el serbisyo del gobierno dapat 24 hours na cuando ya anda yuki ya mira yo hindi manggali totalmente ya será el camino pero el serbisyo ta continua. Marifita Mayo, Dateline Zamboanga. Temprano pa lang, taliya napantalan el del Arena Blanco el mga maestro ken asignaw na mga island schools aki na syudad. Necesita sila muntabangka para anda na eskwela donde alya sila esta por 5 días antes bira na mainland na Biyernes tarde. Yan mga soldaw iken alken tasigi kanila como security escort na lamar asa ligan eskwela. Di ila birada na mainland Zamboanga City. Para evita algun suceso na abduksyon na mga namar igual del mga pasaw anyos. Parte man del di ila trabaho para aseserka el edukasyon ng mga bata na isla pero sakripisyo tambien para kanila. Siendo solar light lang, sila ta depende el luz, legal el doce, ipiso wifi na internet, koneksyon, titiyan ng mga importante komunikasyon ng familia, ina di ila DepEd District Division Office. Ya bisita el grupo del Independent Order of Odd Fellows Zamboanga City Lodge 37 con el Escuela de Monte Central Indigenous Peoples Elementary School alina Barrio de Patalon del Sabado como parte del Brigada Escuela Asistencia del grupo. Na mandato del grupo na relieve the stress o the distress ya eskuhi con el escuela siendo manada aquí pobre pamilya que magasubanon que talina Monte del Patalon takeda y menos el oportunidad de nuevo magagamit. Yan kabisa ko na grupo el Noble Grand Allen Enriquez quien ya dona el mga school supplies desde el cuaderno, ballpen, lapis, papel, chinelas y otro más y merienda para na mga bata. Grande ayuda también asigur na programa el Familia Rojas del Patalon y Echeverria para poder darle simple regalo con el mga estudyante IP alin na lugar. El Patalon el tiene con todo grande número del mga subanon aquí na syudad. El siguiente na mga noticias. Barrio Capitán de Sibulao y lleva el asunto na City Legal Office acerca el estado del Diila Barrio Hall. Aumento equipo ya dali na mga polis na peninsula. Arsobispo tamanda usa el lengguaje chabacano na misa. Libre cortada del pelo di Cachua ta continua. Y otros noticia después de cuantos aviso. Pasalubong ng bayan!
PREVEI. For 20 years, we brought you the best deals and delightful service across Zamboanga Peninsula. Now, we're bringing the one-stop shop experience to Paso Bulong. Get ready, Kasuki, because BudgetWise Paso Bulong is now open. BudgetWise, pasok sa budget. For 20 years, we brought you the best deals and delightful service across Zamboanga Peninsula. Now, we're bringing the one-stop shop experience to Paso Bulong. Get ready, Kasuki, because BudgetWise Paso Bulong is now open. BudgetWise, pasok sa budget. Good morning, may I take your order? Can I check a parcel that? Yes, ma'am. Sandwich sir, available tayo. Yung barkada butter, saka dalawang bestseller na cute. Okay, sir. Super combo. Isang ice optional. Magpinda na lang, ma'am. Thank you. Di man araw-araw na nakangiti, ilang beses na rin tayong humihindi. Di na mapilang ang ating mga tampuhan, away ba't di natin di na namamalayan? Balik pa rin sa yakap mo, ulit-ulitin man, nais kong malaman mo, iyo ako. Time is Dunkin' time. Anytime is Dunkin' time. Okay, it's tea time. I'm craving. Me too. We're connected to Dunkin'. There's nothing like us. There's nothing like Dunkin'. Pasalubong ng bayan. Cada día, lunes hasta sábado, te presentamos con ustedes la radio y televisión, el programa del Ciudad de Zamboanga. Este es Dateline Teleradio, 3 horas cada día. Taman junto con ustedes, mga veterano y respetado anunciador y comentarista, que hay guía el discusión del día, la mga asunto que tiene a hacer con la ciudad y el mga vivientes aquí. Este es Dateline Teleradio. Aquí na GBPI TV11 y na 95.5 Magic FM. Noticias, entrevistas y mga reports junto con el de aton mga compañeros y compañeras afuera. Este es Dateline Teleradio. Queda informado, sabe el más reciente noticias, el mga suceso que te ocurrí aquí na aton ciudad y na mga cercano lugar. Todos te aquí na Dateline Teleradio. El Barrio Capitan de Sibulao y eleva na atensyon del City Legal Officer acerca el estado del Dila Barangay Hall y encorala según el dueño del propiedad. Aquí el report ni Marifita Mayo.
Personalmente endereza na City Legal Office el Barrio Capitan del Cibulao Rafi Franco este día junio 16 para llevar na atención del City Legal Officer acerca del asunto ahora envuelto el Diila Barrio Hall. Según con Franco, ya encorala el dueño del lote donde construí con el Barrio Hall del Cibulao del sábado, junio 14 por la noche. Y habla si Franco el consejo con él del City Legal Officer Attorney Wendell Soto amo para procuraan ay arregla con el asunto na level de ila 2 del dueño del propiedad. Pero si hindi sila pwede arregla con posible ay resulta na legal mejoras. As much as possible, tan-advise si attorney no na pwede arregla. So si Akelman, sige lang siyempre, pwede kita daw planta kaso. Pero pikura pa kita na ipensa si kosa baga dapat asi kita. Afuera na City Legal Office, ya anda también él na otra oficina concerne para chequear con el documento del lote donde locao el Barrio Hall. Otro según él aparece historia acerca el lote. Tiene tabla kaya donaya con el dueño na gobierno, pero el dueño pa según siempre el quien continúa paga con el land tax de según con Franco, tiene él ahora agara tax declaration del barrio y tiene pa él espera otro documento para asegurar que donauya el lote na gobierno. Sabi también niyo na el razón por telesera is no edukel dona. And then later on, sabi tamin nyo, donated gali el Chera, kapara, later on yan, el balita, kasi tambien, yan hagilap yo is, na sila daw mismo, sila mismo lang siyempre tapaga el tax del el lote del barangay. So, amo ko dila rason aura, porque sila yasera. So, amo ganino, hindi pwede mira na el property del gobyerno ay di sita papaga uli tax. Once talian na gobyerno, dono yan na gobyerno, hindi may oses po sa tapaga kanina si tax na gobyerno kasi del gobyerno ay property. So ahora no si tamir pwede oses mira taki kumigo el mga tax declaration del barangay. So tiene pa yung unong papel ta espera para mandali ka naton. So amo kita pwede presenta ka ng dueño del Chera na el papel or el area del barangay is donated yan ng gobyerno, el property del gobyerno. Hasta ahora no hay pa según él man cuento y el dueño del propiedad. No sabe según él si cosa el verdad razón del dueño porque encorala con el Barrio Hall. Y extraña lang según él del domingo aga kay tiene coral enfrente del Barrio Hall. Según con Franco, ya pidi lang él el asistencia del polis para puede abrir con el coral y puede abrir con el Barrio Hall y continúa el operación de Del Sunday, de ayer, ya pidió police assistance para pwede ka naton ayuda para pwede abrir ko ng barangay. Kasi hindi kita pwede police assistance, peligro kilman grande el problema. So, sige kita nali, sila hindi man ta sige nali, kita sige kita na diretso, sige kita nali para may kita problema. Marifita Mayo, Dateline Zamboanga. Yeligaya el aumento magagalamiton del mga pulis desde el PNP Krame para la Regional Office 9 del pasado semana. Mismo el Regional Director, Brigadier General Roel Rodolfo, ya entrega con 114 units del Information and Communications Technology Equipments y 150 units del Personal Protective Vest. Con magagamit yaman turnover el general ng mga units desde el Mando Policía Lokal na Syudad, Mobile Force Battalion 9 y mga provincial units del PNP na entero rehiyon. El Arzobispo del Ciudad Julius Tonel ya asesale orden donde ta obliga con el mga parokya na syudad usa el lengguaje Chabacano na di ilamisa. Para poder entender mucho el mga devoto el palabra del Diyos si ta usa na mga palabra na Chabacano. Aquí el report. Ya publica iimbia el Arzobispo del Ciudad Arzobispo Julius Tonel con el un nuevo circular número 15 este año que tamanda adopta
el lengguahe chavacano na kondukta del magamisa aquí na entero syudad. Sigun na mismo karta del arsobispo kaya imbiele na magapastor, ministro, magatolda leaders i magakatoliko kaya resibia sigun magarekomendasyon el mismo arsobispo desde diferentes katoliko para ayuda man promote y conserva con el lengguaje chabacano por medio del misa o Eucharistic celebrations que ta permite también na reglamento del Vaticano. Sigun con el arsobispo Tonel, el etapidi para usa el lengguaje lokal del ciudad el Chabacano na magamisa na mga parishes kada Domingo. Pero también na cada dia misa y el Lord's Prayer, el usa el canción de Tata de Amon, un Chabacano translation, hasta pwede man memorize mga katoliko con este. Usa sigun el version del canción kaya arregla si Benji Mahasol del canción Tata de Amon para consistent este na entero parishes na entero archdiocese. Alegre también mga katoliko zamboangueño con esta noticia que puede adopta con el Chavacano na magamisa maskin on de parte del ciudad anda celebra con el misa aquí na ciudad. Na otra noticia, maskin nuay pa oficialmente sinta, ta continua dale libre cortada de pelo y tuli y otro servicio el congresista woman o congresswoman-elect Kachua. Diba se siente na barrio de Recodo ya conduci si Chua con el actividad junto con el MBLT1 ali na barrio de Recodo junto con el Barangay Council. Si Chua taase con este actividad de diferentes barrio para expresar su gratitud na mga vivientes del Distrito 1 que niya soporta con él durante la elección. El mismo tiempo para preparar también con el mga bata para la virada de escuela este día. Yes, ma'am. Sandwich sir, available tayo. Yung barkada butter, saka dalawang bestseller na cute. Okay, sir. Super combo. Isang ice popular. Mas pindo na lang, ma'am. Thank you. Can't get enough for today? Relax and indulge yourself with our newest hot and cold beverages. Cafe Americano and Cappuccino for only 95 pesos. Hot Choco for only 70 pesos. Spanish Latte for only 150 pesos. Iced Coffee for only 85 pesos. And 100 pesos for extra large. Iced Spanish Latte for only 140 pesos and 165 pesos for extra large. Iced Choco for only 75 pesos and 100 pesos for extra large. Try our new Dalandan flavor for only 75 pesos. Also available our creamy milk tea. We got classic, taro, and Okinawa flavors for only 125 pesos. Try our tropical fruit tea for only 105 pesos. We got mango and strawberry flavor. Grab yours now, only in Dunkin', Pasalubong ng Bayan. Toasted goodness. Perfectly extracted. Dunkin' Espresso. Also available, Dunkin' Iced Americano, Iced Macchiato, and Iced Mocha Latte. Only on Dunkin'. Mix and match with your Dunkin' favorites. With our newest donut bundles, you can choose from classic to premium donut bundles. Charm. For only 210 pesos, you get 3 premium donuts, 3 classic donuts. Delights. For only 379 pesos, you get 3 premium donuts and 9 classic donuts. Famous. For only 399 pesos, you get 6 premium donuts and 6 classic donuts. Classics. For only 360 pesos, you get 12 classic donuts. Awesome. For only 549 pesos, you get 8 premium donuts and 8 classic donuts. Supreme. For only 559 pesos, you get 3 premium donuts and 15 classic donuts.
These are all our newest donut bundles of charm. This has been brought to you by Dunkin', pasalubong ng bayan. En la Niña, amo si tabaja el temperatura na Oceano Pacífico. Ocurre cada vez termina el Niño y está dentro de 9 meses para un año. Mga posible efecto de la Niña na diferente sector de agricultura. El destrozo ng mga siembra por causa con el fuerte viento y aguacero. Tratar de krisi el mga siembra. Sumi mga pantano y irrigasyon. Presencia de peste y enfermedad ng mga siembra. Cambio na cosechas o producción de la mar. Posible afecta con el siembra, enfermedad o muerte de mga animal. Está preparado y alerto. Sale informado na cambio del tiempo. Cada día, lunes hasta sábado, te presentamos con ustedes la radio y televisión, el programa del Ciudad de Zamboanga. Este es Dateline Teleradio, 3 horas cada día. Taman junto con ustedes, mga veterano y respetado anunciador y comentarista, que hay guía el discusión del día, na mga asunto que tiene a ver con la ciudad y el mga vivientes aquí. Este es Dateline Teleradio. Aquí na GBPI TV11 y na 95.5 Magic FM. Noticias, entrevistas y mga reports junto con el de aton mga compañeros y compañeras afuera. Este es Dateline Teleradio. Queda informado, sabe el más reciente noticias, el mga suceso que te ocurrí aquí na de aton ciudad y na mga cercano lugar. Todos te aquí na Dateline Teleradio. The magic of radio. This is the epicenter of music entertainment. From the northern to the southern tip of the Philippines. Giving you the most complete radio experience. Crushing the competition is the country's number one. Number one for new music. The world famous. We are today's best music. Magic 95.5. Total de 10 mga miyembro del Communist Terrorist Group el tiene que iman surrender na otoridad bajo ng Mando Policía Regional Office 9 o Oficina 9 desde el Junio 3 hasta Junio 9 del pasado semana. Según con Brigadier General Roel Rodolfo, el Regional Director del PRO-9, que resulta del negosasyon entre mga opisina del Gobierno Nacional y Lokal o Local Government Units para man-surrender estos mga Communist Terrorist Groups o CTG para vira otra vez na lao del gobierno y vivir normal na komunidad. Na presente tiempo, el pone según bajo na programa del gobierno estos mga surrendered CTGs para man proseso di la surrender. Durante el di la surrender sila yahura que hindi mas otra vez vira na monte man kontra con el gobierno y recibi sila mga initial ayuda ya dale desde el gobierno lokal desde el probinsya. Muerto persona ya encontra alina barrio de Lanzones. Aquí el report de Emil Tuban. Un 60 años persona puede encontrar muerto alina barangay Lanzones del viernes tarde. El concerned citizen se reporta alina police station 4 na Kulianan kay tiene persona muerto na un casa alina Zone 7 barangay Lanzones. Con el víctima puede encontrar na kusina del casa y puede identificar como si Romeo Reales, 60 años, residente de alina lugar. Así con el police con este víctima puede pamira a las 4 del tarde del fecha 11 de este mes y no hay más sale na casa, por eso ya tenía mal olor alina lugar. Kay talia el su cuerpo na in the state of decomposition. El familia habla kay tiene persona enfermedad y posible amo el causa del su muerte. Emil Tuban, Dateline, Zamboanga. El police se van turnover con el personajes del Station 11 con estos dos mga persona con un paquete de negocio alina calle Bulate na Santo o Barangay Santo Niño. Con el dos mga sospechados ya puede conocer como Kanda Alvin Tulawi Sangkula, 15 años. Y también, según la police, junto con un menor de edad, según la police, un persona ya reporta con el police. Después ella puede mirar con Sangkula y alcanza con el paquete de negocio con el menor de edad y pide la asistencia del police. El police puede arrestar con el sospechado y man turnover na Station 11. El un paquete de negocio tiene pesa desde 1 gramo
tali al valor na cerca 7,000 de pesos. Con este mga persona yaman turnover ya na mismo investigador del estasyon. El pulisa pa aresta con 3 persona tahugat tong its alina Zone 1. Abira otra vez si Emil Tuban. Pulis aresta con 3 persona tahugatong Itsalina Barangay Zone 1 del sábado tarde. El personas del Police Station 11 ya conduci operación contra juego ilegal alina Mayor Climaco Avenue na Barangay Zone 1. Ia puede aresta con estos kanda sa Hiron Diga 45 años, Jasper Cortez 35 años y Spencer Hamisari 30 años de Kasanyangan. Pulisya puede kumpiska con el un set de baraja y el 150 pesos en detallada. Estos mga persona talia na kustudiya del investigador del caso, alina Police Station 11 para el propio disposisyon. Emil Tuban, Dateline, Zamboanga. El pulis man impound mga vehikulo durante el clearing operation alina Santa Catalina Estelang Aga. El Compact Station 11 y el Barangay Santa Catalina Council ya conduce el clearing operation alina di barangay. El otoridad ya kabakuhi con el mga vehikulo taman parking na kanto y camino na di barangay. Iya pa naman impound con el mga vehikulo nuway el dueño. El pulis tamanda tambien kita ko ng mga tienda ta okupa ko ng sidewalk hindi takre kanila taman issue citation tickets and los demás sa konfiska mga benta. Este mga vehikulo ay pwede sila saka si el paga sila multa alina City Hall. Buenas noches, taki el daton kondisyon del tiempo para esta noche hasta mañana. El entero Zamboanga Peninsula posible pa siyempre experiencia el efecto del Intertropical Convergence Zone o ITCZ este día, mientras tali también el efecto del Easterlies. Antisipa kita el mal efecto de este na magalejanos barangay. Amo es el daton kondisyon del tiempo para esta noche hasta mañana. Este si Albert Luna Taabla, el tiempo sin descanso el cambio. Yes, ma'am. Sandwich sir, available tayo. Yung bargata butter, saka dalawang bestseller na cute. Okay, sir. Super combo. Isang ice optional. Magsundo na lang, ma'am. Thank you. Tell me cuando. Este día, el escuela pública aquí na ciudad ya quedó ya otra vez ocupado por causa mga bata ya viré también otra vez para na dila regular klase. Después de largo vacación donde mga classroom si esta silencio. Este tiempo alborote también por causa tali ya kanda ma'am iser tadala lectura y enseñanza con mga estudyante. Bueno que este día no hay tanto tráfico ya puede experiencia na vicinidad del mga eskwela por causa na presensya del mga pulisi tanod. Kaya ta ayuda bihila, igiya ko ng mga bata si tatarve sa kalsada. Además, tiene eskwela ta continua pa syempre el enrollment hasta ese día por causa tiene ng mga mayores ahora pa lang yabira na syudad desde el di la vakasyon. Pero el mayoría del mga bata quien ya andan na eskwela este día, el ya principe el di la klase. Alegre mga bata por causa di ila mga nuevo classmates ita usa nuevo uniforme, nuevo bags, también mga school supplies. El school principal ahora ta permiti pa con el mga mayores adentro de la escuela ina postao del classrooms del mga kindergarten, grade 1 y grade 2 para hindi liura o kumbida volve el mga bata. Pero ya hace claro que por un semana lang y siguiente semana prohibido sila para hindi disturba eleksyon del mga bata y mga maestra. En el lugar afuera del school campus donde donde está mga mayores mientras espera pa con el di ila anak sale na gate. En la escuela adopta el shifting de classes por causa falta de classrooms, con mucho también estudiante. En la escuela no hay shifting pero na un classroom cerca 60 el número del estudiante adentro. Por eso el maestra usa el speaker microphone para poder uwi hasta aquellos tacinta atrás. Esta también es la manera para cuidar el voces del maestra na su entero día lecture adentro del classroom. El DepEd, na monitoring di ila na entero syudad, no hay registrado algo problema na school opening este día.
Mga bisinos, un poco de komentaryo lang para aquí na cuando. Para de ustedes, opinión y comentario. Envíana cuando. GBPI TV11 News Department, número 22, Campaner Street, Zamboanga City. O llama al teléfono número 991-2970 o 991-2971. Y es el dato mga noticias para este noche, junio 16, 2025. En calor de interfuerza del GBPI TV11 News Department, yo si Albert Luna Tabla, muchas gracias. Hasta na siguiente mga noticias. The magic of radio. This is the epicenter of music entertainment. From the northern to the southern tip of the Philippines. Giving you the most complete radio experience. Crushing the competition is the country's number one. Number one for new music. The world famous. We are today's best music. Magic 95.5.